organizar todo es el momento en que se determinan las heladas y el suelo empieza a templarse, cuando está por comenzar la primavera, digamos. Y ahí la temperatura andan en los 18 grados centígrados. Hice una síntesis de los pasos. Lo primero que deberíamos hacer es, un tiempo antes de que finalicen las heladas, sacar los vidrios, cascotes, plásticos, etc. Los yuyos de la primera cartilla se amontonan a un costado. Para saber dónde puntear, nos fabricamos una vara de 1,40 m de largo, y con esa vara y un hilo vamos a marcar todos los puntos que queramos sembrar. Después, para que no entren animales, se puede hacer un cerco, digamos, alrededor del lugar donde vamos a sembrar. Y bueno, la cuadrícula es la que se ve ahí en el dibujo de abajo a la izquierda. Bueno, después viene la siembra. Cuando llega la primavera se va a sembrar en la esquina de los cuadrados ya marcados, en los de la foto, ¿no? Hacemos pozos de unos 30 centímetros de ancho, ahí como muestra la imagen, y 10 centímetros de profundidad. Dejamos la tierra bien floja y suelta en el fondo. Sembramos en los pozos poniendo 4 semillas en cada uno y tapamos con 2 o 3 centímetros de tierra. Después se va a regar. Después viene la parte de aportar. Cuando la mata de maíz tiene unos 30 centímetros de altura, hay que arrimarle tierra con una azada o pala. Ahí también se ve en la figura. En la imagen, en la misma operación, sembramos porotos al pie de cada mata de maíz, y entre estas, donde está acumulada la materia orgánica, sembramos el zapallo. Después se va a regar. Y bueno, por último la cosecha, ¿no? Preparar la tierra seguiría el siguiente paso. Ahora vamos a realizar el cambio, digamos, de la semilla. En el otoño se pican las cañas de maíz con machete y se amontonan entre los tocones, raíces y pies de caña de maíz que han quedado. Se pican los tocones con la pala, o mejor aún con pico. Se puntea la tierra siguiendo la línea de esos mismos tocones y haciendo franjas de 30 o 40 centímetros de ancho. Entre esas franjas se mantendrá la distancia de 1,40 m que teníamos entre el maíz. Después, bueno, en la siembra de otoño, en las franjas punteadas sembramos habas y arvejas. Cada franja nos da 2 hileras de habas. Dentro de cada línea podemos sembrar las habas a 10 centímetros de distancia entre semillas. Preparamos la tierra. En octubre podemos sembrar el maíz nuevamente mientras estamos cosechando las habas. Esta manera de asociar los cultivos se llama de relevo. Coincide el final del cultivo con el nacimiento del siguiente. La nueva siembra se hace entre líneas. El maíz no vuelve a estar en la misma línea que el año anterior. Las habas se pueden cosechar con el grano verde para consumir en guiso o ensalada, o con el grano seco para consumir como harina o como poroto. También se pueden dejar secar para semilla. Sembramos el maíz siempre a 1,40 m de distancia. Y después puse lo que era la huerta orgánica intensiva, que también la mencioné en el libro, que es distinta a lo que es la chacra. Ahí puse una imagen que lo refleja, que bueno, con una huerta intensiva producimos alimentos variados en poco espacio, hortalizas de hoja, raíces, frutos y legumbres. Ahí le preguntan que si no es como la chacra. Sí, pero no es suficiente. Se trata de trabajar un poco más, pero de obtener un poco más de alimentos que aporten más vitaminas y minerales que el maíz, el zapallo o los porotos. Además, las verduras que obtenemos se pueden comer crudas, conservando su poder nutritivo. Bueno, puse el diseño de esa huerta. A tener en cuenta: es aconsejable ubicarlas hacia el norte para tener una buena exposición al sol. Debe estar cerca de una bomba u otra fuente de agua. Debe estar lejos de paredones o árboles que le hagan demasiada sombra. Es necesario un cerco para impedir la entrada de animales, al igual que la otra. Una huerta de 100 metros cuadrados alcanza para el consumo de una familia aproximadamente. El ancho del tablón no debería superar 1,20 m porque permite trabajar cómodamente de los lados. Una vez que el terreno esté limpio, de yuyos, cascotes limpios también, marcamos los tablones o carteles con estacas seguidas. Para caminar sin problema conviene dejar senderos de 30 o 40 centímetros entre los canteros, ¿no? Para trabajar la tierra, bueno, la limpiamos, punteamos. Hacemos una zanja de 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad. La tierra de la zanja se debe dejar en la cabecera. Se harán cortes de 5 centímetros aproximadamente de panes enteros de tierra sin modificar la posición que tenían. Los colocamos en la zanja anterior. La última zanja se va a rellenar con la tierra que sacamos de la primavera. Luego rastrillamos para dejar la superficie pareja. La asociación de verduras, en primavera-verano, podemos hacer 2 tablones y los utilizaremos de la siguiente forma: uno para las verduras diversas y uno para tomates. En el tablón destinado a las verduras podemos asociar verduras de raíz, rabanitos, zanahoria, remolacha, con verduras de hoja, lechuga, acelga, repollo, etc. De la siguiente forma:
3 líneas de raíces a 50 centímetros de distancia, y entre ellos podemos sembrar lechuga, repollo o espinaca, y en la cabecera del tablón 2 líneas de perejil. En el tablón para tomates podemos intercalar plantas de albahaca entre las líneas. Esto es un aliado natural del tomate que ayuda a contrarrestar el ataque de los insectos. Bueno, y después en otoño e invierno, en invierno la mitad de los canteros o tablones se los destina a recuperar la fertilidad. Para eso vamos a sembrar 2 líneas de habas, entre las cuales haremos una zanja de poca profundidad para amontonar yuyos y restos vegetales como aporte de materia orgánica al suelo. En el resto de los tablones se pueden asociar puerros, repollos, brócoli, coliflor y lechuga. Después, bueno, puse un concepto importante a tener en cuenta, que es la tierra orgánica, que lo define como algo vivo, que en ella habitan millones de organismos y microorganismos que trabajan continuamente, ayudando a producir los nutrientes que sirven para alimentos a las plantas. Por esto la llamamos tierra orgánica. Bueno, la tierra orgánica, o humus también se lo puede llamar, es la unión de una parte mineral y una parte orgánica. La parte mineral es inerte, son los restos de rocas que se han ido desintegrando hasta formar partículas de arcilla, limos, y la parte orgánica son los restos de animales y vegetales, pastos, ramas, huesos, son transformados en humus gracias a la acción de los organismos y microorganismos, bacterias, hongos y todo eso que vive en el suelo. Y ahí puse una imagen de la lombriz, que es un gran auxiliar entre el proceso, pues al cavar las galerías airea la tierra, y al ingresar constantemente su organismo la va convirtiendo en un fertilizante natural. En cuanto al abono compuesto, bueno, estos sumados a una adecuada rotación y asociación de plantas nos aseguran una producción continua, es decir, la posibilidad de sembrar todo el año. Están los compuestos, calificados como compuestos, los verdes y los de superficie. Los compuestos, bueno, es la mezcla de restos orgánicos, residuos de cocina, yuyos, paja, estiércol, ceniza y tierra. Pueden ser cáscaras de frutas, restos de verduras, cáscaras de huevo, yerba, té, café, huesos molidos, hojas. Eso lo podemos obtener nosotros, digamos. Después están los verdes, quienes dispongan de mayores superficies pueden aprovechar una parcela para hacer siembra que sirvan para enriquecer la tierra. Estas siembras no se utilizan para el consumo, sino que se usan exclusivamente para incorporarlas a la tierra como fertilizante, por eso se las denomina abono verde. Y las de superficie es el aporte de materia orgánica colocada directamente sobre la superficie que se quiere fertilizar. Pueden ser vegetales, pastos, restos de cosecha, paja, material semidescompuesto. Funciona como un mantillo, evitando la evaporación, protegiendo la estructura del suelo del impacto de las gotas del agua. Y bueno, por último puse algunas de las consideraciones en general a tener en cuenta a la hora del proceso de sembrado, que son los riegos. En general las lluvias no satisfacen las necesidades de los cultivos, sobre todo en verano. En verano conviene regar todos los días, a partir del momento de la siembra o del trasplante. Conviene hacerlo por la tarde, pues regar al mediodía quema las plantas, como ya sabemos mucho. En invierno no hace falta regar tan seguido, conviene hacerlo al mediodía, porque si no las heladas pueden dañar las plantas. Después los tutorados, bueno, ciertas plantas necesitan en algún momento de su crecimiento una guía o tutor en los cuales enramarse. Por ejemplo, los porotos, las arvejas y las habas. O bien sostener el peso de los frutos, como en el caso de los tomates. Utilizaremos ramas largas o cañas, junto a las cuales ataremos cuidadosamente las plantas, teniendo cuidado de no dañar los tallos. Y el control de plagas, bueno, la aparición de una plaga responde a una situación de desequilibrio, ya que en la naturaleza difícilmente ocurra un ataque de parásitos, pues las poblaciones de animales se autocontrolan entre sí. Una forma de prevenir es cultivar en nuestra huerta plantas aromáticas, puede ser salvia, romero, orégano, menta, ruda, albahaca, y flores como caléndulas y copetes, de las que ya hablaban algunas compañeras, en los bordes de los canteros. Existe una gran cantidad de insectos que ayudan a controlar las plagas: vaquitas de San José, mariquita, rata Dios, mantis religiosa, libélula, avispas y crisóstomo. Ahí termino. Bueno, muy buena la síntesis, ¿no? De los dos manuales. Y era Ya súper largo. era Era largo, súper largo, y pero fuiste, yo creo que le diste a tus compañeros una cantidad de información que les va a ser muy útil, sobre todo el dimensionado, ¿no? Tenés una idea de estos 80, vieron que decía más o menos mismo en Dinamarca unos 80 metros cuadrados por familia, así que estamos ahí, eso nos va a servir para dimensionar. Así que, bueno, muy bien, Sole. bueno, Era gracias. mucho y lo lograste. Está Bueno, bueno. ahora viene Aiza, que la teníamos, me había olvidado que le faltaba a ella, un poco me mata. Sí.
A ver, ¿para qué pongo la comparto la pantalla? Lo mío, algunas cosas las repite, así que no las voy a decir. Bueno, obvialas o decilas rápidos. Pasa la Sí. transparencia, ¿sí? No repitamos, decilo original, ya. Sí, sí. ¿Ahí se ve o no? Sí, dale. Bueno, a mí me tocó... Lo de los árboles no lo vimos, así que el otro agregá y lo de los árboles sí. Dale. Sí. A ver, para que no los vea todos. Ahí está. A mí me tocó mi casa, mi huerta, las técnicas de agricultura urbana de INTA, de Janine Showard y Francisco Pecio, y bueno, la lista de los árboles y arbustos recomendados para la cuenca del Palmar, Entre Ríos, de Concordia. A ver qué no me dice. Ahí está. Plan Pro Huerta Urbana, desde hace 25 años, llevan a cabo este plan con el fin de mejorar la alimentación de la población que habita en las áreas urbanas, periurbanas y rurales. El programa está presente en el 80% de los municipios de la Argentina. Llega a los 3 millones de personas y fomenta la autoproducción familiar de los alimentos sanos y diversos. Y estas tecnologías fueron presentadas en Tecnópolis, en Buenos Aires, en el 2011. Es como para tener una introducción de quiénes son. En el texto habla de qué factores son importantes antes de comenzar una huerta urbana en la ciudad, o sea, una huerta en la ciudad. Uno de los factores es el sol. Para las hortalizas de fruto, aproximadamente 5 horas al sol deben tener. Para las hortalizas de hojas, 3 horas aproximadamente. También hay que tener en cuenta el agua, porque no hay que regarlas con aguas inseguras o contaminadas, y tiene que disponer de fuentes cercanas, como había dicho ella, canillas, mangueras, etc. También hay que tener en cuenta las semillas y los plantines, que algunos frutales, como los cítricos y en menor medida los ciruelos y las higueras, pueden cultivarse en macetas o contenedores. Hay algunos ejemplos, algunas imágenes. Bueno. También hay que tener en cuenta los cercos, las barreras verdes y las sombras para las huertas. En las terrazas es recomendable barreras para los vientos o el calor. Por ejemplo, las plantas altas como cañas verdes o secas, como se veía en las fotos. Cerca de las calles o avenidas es recomendable barreras verdes enfrente al cultivo para retener el humo y el polvo ambiental. Después también hay que tener en cuenta si hay casos de haber animales. Para evitar la transmisión de enfermedades, es recomendable cercos construidos con la reutilización de algunos materiales como paletas, limas, mallas plásticas, etc. Para hacer una huerta, las herramientas para una huerta básica pueden ser la pala y un rastrillo de mano, un pequeño escardillo, una regadera, una tijera de podar y un pulverizador. Y acá abajo se puede ver algunas de las herramientas a utilizar. En caso de no poder contar con la compra de estas herramientas, se pueden fabricar de forma casera leyendo el texto del INTA, la fabricación casera de herramientas e implementos para la huerta, que era de la que hablaba ayer Claudia. Claro. Eso no lo puse porque era, sí lo vi, pero es muy largo, o sea, es imposible. Era muy largo. Imagínate que el mío largo. También hay que tener en cuenta la tierra. Solemos encontrar suelos deteriorados en las ciudades. Por lo general suelos de relleno con arcilla, suelos decapitados sin sus primeras capas o suelos desconocidos que no sabemos cómo tratarlos. Para eso debemos utilizar técnicas agroecológicas que permitan mejorar y enriquecer la tierra, porque como se dice, a mejor suelo, mejores plantas. También hay que evitar las huertas en inundaciones y en desbordes de aguas contaminados y aprovechar justamente esos espacios que estén contaminados para plantas ornamentales. Para hacer un estudio del suelo, para saber con qué suelo estamos tratando, se puede hacer una prueba de amasado. Bueno, y acá dice los pasos a seguir: seleccione una muestra del suelo sin cascotes ni terrones grandes. Agregue agua hasta lograr una pasta homogénea. Estire la masa y forme una cinta. Observe y determine qué suelo es.
Para saber qué suelo es tenemos que saber las características. Para los suelos arenosos, si la cinta queda formada o se desarma fácilmente. Estos poseen buen drenaje, no retienen agua de riego, bajo contenido de nutrientes. Esos serían para los suelos arenosos. Para el suelo limoso, si la cinta queda formada pero se rompe al apretarla. Este tipo de suelo tiene algunas dificultades para el cultivo de hortalizas. Y el suelo arcilloso, si logramos fácilmente formar una cinta. Esta posee escaso de drenaje, retiene buena cantidad de agua y alto contenido en nutrientes. Bueno, la huerta urbana en envases. Es una técnica innovadora para el cultivo de las ciudades donde los suelos son poco fértiles. Esta es la organoponía. Es una técnica que deriva de la hidroponía y consiste en colocar sustratos sólidos que cubran los requerimientos nutricionales necesarios para las plantas. A diferencia de la hidroponía, esta técnica es menos intensiva, lo cual significa que va a ser más lenta, que es la que explicó Soledad recién. Ahí te dice las cantidades de sustrato. Bueno, y también cómo planificar este espacio de cultivo en recipientes. Es necesario tener perforaciones en la base del envase para favorecer el drenaje de agua de riego. Para saber las especies hortícolas que son aptas para el cultivo organológico, se puede mirar el cuadro de la ProHuerta, que está ahí en el texto, que habla sobre cuáles son las especies, el comportamiento del frío, distancias entre especies, densidad, tamaño de la planta, con qué asociar y con qué rotar. O sea, está todo explicado ahí. Las dimensiones de los recipientes dependen de la planta y dependen de la profundidad de las raíces, el tamaño aéreo y el tiempo del recipiente. Eso no me voy a explayar en esto porque es muy largo. Algunos tipos de recipientes son los contenedores, son los frutales no contenedores, que tienen una capacidad de 100 litros. Canteros, pueden ser los canteros de cemento, bloques, neumáticos, tanques. Es recomendable ubicarlos en lugares con mucha luz. Después están los canteros neumáticos, que son los que pueden sembrar perejil, rúcula, radicheta de forma directa o trasplantar lechugas, apios y puerros asociados con flores y para producir frutillas o papas. Los canteros con bloques se utilizan para aprovechar los suelos no aptos para la siembra y pisos de cemento. Hay que asegurar el peso correspondiente en caso de estar en terrazas o techos. Te cae todo. Sí, y antes hay que colocar una capa de polietileno para evitar las filtraciones de humedad. Estas son para especies de crecimiento mediano o limitado y verduras de hoja. Ahí abajo dice cuáles son los materiales necesarios para un cantero de 2 metros de largo, 1,5 metros, 1,20 metros de ancho, con una profundidad de 0,3 metros. Necesitamos 12 bloques de cemento, 6 bolsas de sustrato de 25 decímetros cúbicos. Después están canteros con tanques. Para esto se puede cortar el contenedor de 200 a 500 litros a la mitad. Y si se le agrega patas, beneficia a la gente mayor o que tiene dificultades para agacharse. Después están las bateas de cultivo, que es un sistema de techo verde extensivo con módulos de escaso espesor. Es apropiada para especies con poco desarrollo radicular como aromáticas y verduras de hoja. Después las tarimas soleadas son estructuras que sirven de sostén para distintos envases, pueden construirse de madera, hierro o a partir de materiales reutilizados, en paredes o en escalones. En zonas urbanas, aprovecha al máximo la radiación solar y evita la proyección de la zona sobre los cultivos. También se puede hacer en bolsas que se pueden reciclar, ya que se suelen desechar con gran frecuencia, y pueden ser de forma vertical para verduras de hoja, tomate, pimiento, berenjena, aromáticas, flores, frutillas, etc.
y en horizontal papas y otras especies de raíces profundas. Después puede ser el sistema de contenedor autoirrigable, que permite el almacenaje de agua en la parte inferior, digamos, y facilita las tareas de riego, sobre todo en verano. Acá se dice que los materiales necesarios es un envase de plástico de 60 por 80 por 30 de profundidad y un tubo de plástico de un medio de pulgada. Bueno, y ahí en la imagen se puede ver que tiene el tubo de riego, el reservorio de agua, los pisos, etc. La frutillera pueden utilizarse caños de plástico de 4 pulgadas al mando de huerta vertical, que sería una huerta vertical, o en envases de 1 litro. También reciclar con botellas plásticas de 1,50 litros. Y estas hay que protegerlas en verano. Las enredaderas para los zapallos, melones, esponjas vegetales, etcétera, y legumbres, pueden fabricarse un sistema de tutores que se les facilite a la planta crecer en altura. Esta estructura puede ser con 3 cañas, ramas o sostenes de 1,50 metros y se recubre con un tejido de alambre o cañas intermedias. Bueno, ahí se pueden ver las imágenes. Después las huertas verticales. Sobre una pared soleada, preferentemente orientada hacia el norte, se pueden plantar verduras de hojas, aromáticas, herbáceas, cultivos de frutilla, plantas ornamentales. Esta puede aprovechar sobre todo los balcones, terrazas, patios, lugares con difícil acceso a la tierra. Por ejemplo, la huerta vertical con caños tiene un eje principal construido con caños de desagüe de 4 pulgadas al que se le conectan tramos laterales dispuestos de manera alternada. En la base de esta estructura se instala un cantero de madera o elaborado con palets que permite cultivar especies de mayor volumen y recibir el excedente de agua de riego. Estos pueden ser reemplazados por canaletas de zinc, también botellas de plástico o troncos de madera. También se pueden realizar invernaderos, que es una tecnología simple, de bajo costo y que se adapta a la mayoría de los ambientes. Los materiales necesarios son botellas de plástico, pueden ser de 2 a 3 litros, que sean transparentes, lisas y flexibles para armarlo, y listones, tablas, clavos y grampas. También se pueden reemplazar los listones estos de madera por 2 tarimas. En las fábricas y en las obras de construcción suelen descartarlas. Después lo que decía Soledad sobre el abono y las aboneras, que estas aseguran la fertilidad del suelo y reducen los desechos. Es una técnica muy económica y sencilla de llevar a cabo. Esta técnica sirve para optimizar el espacio disponible, optimizar el uso del sustrato, evitar el crecimiento de malezas, favorecer el control agroecológico de los insectos dañinos. La rotación ayuda a evitar el agotamiento del suelo y disminuye los problemas sanitarios. Ahí se ve cómo se puede hacer con tarimas de madera, con aboneras apilables, bueno, y ahí también puse qué cosas a tener en cuenta, qué restos orgánicos que pueden ser, que ya los mencionó ella. Después el sistema de riego hay que tener muy en cuenta. Es aconsejable regar hasta que el drenaje inferior del envase comience a gotear. Tiene que tener en cuenta la época del año, el tipo del suelo y la especie. Existen tecnologías que facilitan el riego, como recipientes reciclados, sistemas de aspersión por botellas o sistemas de goteo y los temporizadores. Estos regulan con frecuencia el riego y su eficacia. Por ejemplo, en riego por goteo puede ser la manguera cada 25 centímetros y esta manguera de goteo puede ser por canilla o temporizador, que no se compra, digamos. Para armar la manguera que viene sin gotero, puede ser una manguera lisa, un sacabocado, un gotero cada 20 centímetros, y también hay que tener en cuenta los codos, uniones, test y terminales. Como que este método está bueno, pero
Es un poco complicado, digamos, armarlo por el tema de las uniones, son como medias difíciles de encastrar, pero se puede igual también, se puede ablandar con agua caliente, y bueno, y ahí se puede ver como el proceso, digamos, en las fotos. Después, riego por goteo en botellas. Para eso se necesita una navaja o cuchillo, una botella de 1,5 litros y una botella de 5 litros. Y ahí se puede ver en las imágenes cómo lo van haciendo, que la botella más chica la ponen sobre la superficie de la tierra, primero la cavan un poquito y después la llenan de agua. A esa botella la cortan a la mitad. Luego la tapan alrededor para que no se mueva y le ponen la otra botella de 5 litros para que esta se humedezca, digamos, y se evapore. Sí, se evapore y caiga por ahí el agua. En la condensación. Claro, la condensación. Sistema por aspersión con botellas consiste en utilizar botellas de gaseosa o de cualquier otra cosa perforadas con aspersores. Un tanque de agua elevado puede satisfacer entre 2 y 3 aspersores simultáneos sin necesidad de recurrir a una fuerte depresión adicional. Para realizar es necesario una botella plástica con tapa roscada, una manguera, una aguja, una acople rosca, membrana de 3/4, reductor de 1/2, 1 metro de alambre de atar y una caña de 2 metros por 20, 30 milímetros de diámetro. Esto igual va cambiando, hay muchísimas formas de poder hacer el riesgo. Claro, bastante. Sí, de hecho yo busqué sobre y había un montón de tipos, pero estos digamos que son más caseros, uno que puede hacer en casa. Sobre los árboles y arbustos. Acá rápido, Aiza, rápido, sí. Rápido, así después cuando retomamos empieza Claudia. Sí, este más cortito. Habla sobre que es clave reconocer que plantas son invasoras, ya que la forma más eficaz y económica de cuidar las plantas contra invasiones biológicas, ya que es, digamos, la forma más eficaz. Por eso también hay que impedir las que ya han entrado, que no infecten el área, y también evitar las plantas exóticas. De eso es lo que trata el texto. El método básico de prevención para esto puede ser el uso de especies no invasoras como ornamentales, para poder controlar la erosión, la dispersión de pesticidas, para dar sombra al ganado, etc. Acá están las listas de los árboles y arbustos recomendados. Bueno, estas son las que se hay que tomar en cuenta. Y después también habla sobre el listado de especies de bajo riesgo y listado de especies de alto riesgo o nocivas no recomendadas. Que esas hay que tener mucho cuidado y no sugerirlas siquiera, ¿no? Claro, sí. Bueno, y por último habla sobre las especies de alto valor, digamos, para Entre Ríos. El pino es una de las especies invasoras más importantes del palmar, que se escapa de los límites de las forestaciones. Tiene una altísima capacidad de invadir los campos abandonados en la cuenca. El eucaliptus es la principal especie cultivada de la costa de Entre Ríos, sobre todo en los suelos arenosos y mestizos. Es un árbol menos agresivo y tiende a dispersarse más allá de los límites de las forestaciones. Tiene alta capacidad de alterar los ecosistemas invadidos. Bueno, y en otros países existen normas, digamos, que reglamentan el diseño de forestaciones de modo de disminuir el riesgo de invasiones. Pero este es un tema que todavía está pendiente a discutir en el ámbito de nuestra región. Eso es lo último. Bueno, muy bien. Así que ahora que retomamos, empieza Claudia, ¿sí? Y después de Claudia, si nos queda un ratito, termina Franco. Y en la última tramo veo yo lo de la legislación, ¿sí? Y vemos cómo incorporamos esto como cuando hagamos el relevamiento, qué tenemos que ver del medio para después poder proyectar, incorporando lo que vimos de diseño sensible al agua y el hecho de la ciudad productiva, ¿sí?
Bueno, ahora se va a cortar, Sí, quedan ¿le 2 parece minutos. ya? ¿Y cuántos minutos? 2. ¿Dos? Bueno, Bueno, uno, si quieren, Graciela, si quieren hago algunas consideraciones de lo que escuchamos. dale, 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 ¿Eh? dale. La chacra siempre es mucho más fácil para iniciar una huerta para gente que no está experimentada, porque es mucho más fácil de cuidar que la huerta intensiva, la de cultivos de hoja o la de cultivos de invierno. O sea que si pensamos en alguien que nunca hizo, siempre es más fácil arrancar por la chacra porque requiere menos cuidado. El uso de los cajones o bancales siempre es recomendado porque es más fácil para hacer las labores. Si nosotros tenemos todo el suelo y tenemos solamente el alomado del suelo por ahí, sobre todo las hierbas y demás, se van a cruzar en el camino y después es muy difícil de controlar. Y en cuanto a la cobertura, hay una cosa estuvo muy bien desarrollado el tema, pero el mantillo también es muy interesante de utilizar para que no haya malezas, independientemente del control de humedad y el aporte de nutrientes. O sea, todas estas recomendaciones yo se las estoy contando para que ustedes los tengan en cuenta con gente que nunca hizo huerta, que es con la mayoría que se van a encontrar. Siempre es más fácil allanarles el camino. Y una cuestión interesante, hablaron como al pasar del desequilibrio en la ecología. Esto también es muy importante, porque por ahí existen bioinsumos, o sea, no solamente los agroquímicos, también hay bioinsumos, como la tierra de Atomea. Pero la tierra de Atomea, que es un insumo natural, lo que hace es matar a todos, los insectos buenos y los insectos malos. Entonces eso también produce un desequilibrio. Después les voy a contar un poquito más de esto, pero tengan en cuenta siempre que hay como un umbral de daño que es necesario aceptar y no sacarnos de la cabeza eso de matar todo. Por ahí los que somos un poquito más viejos estamos acostumbrados a ver la selga picada o la verdura no tan perfecta. Bueno, esa cultura la vamos a tener que restituir para salvar esto de no tener que matar a todos. Algunas esas eran, bueno, y en cuanto al último,